¿Qué son las quejas y rebotes en email marketing? ¿Por qué es importante que las evites para que tu estrategia de email marketing no se vaya al traste? Y claro, ¿cómo evitar o prevenir estas quejas y rebotes? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, el podcast de email marketing. Hoy vamos a ver las quejas y rebotes, qué son y cómo evitarlas. Tengo una pasión, emprender online. Una pasión que me ha permitido ser libre y adaptarme a un mundo en constante cambio y lleno de inseguridades laborales. Mi misión es ayudar a otros negocios a dar viabilidad a sus negocios online utilizando la más efectiva de las estrategias de marketing digital, el email marketing. Y he creado este podcast para ayudarte a crear tu propia lista de suscriptores con las mejores estrategias y a convertir esos suscriptores en clientes fieles. Soy tu anfitrión, Paco Vargas, y te doy la bienvenida a Tienes un email. En cualquier estrategia, y las estrategias de marketing y marketing digital no son una excepción, hay dificultades. Y obviamente, con esto que te acabo de contar, pues el email marketing no es una excepción. Hay muchas, hay varias. Ya hemos tratado en anteriores programas, hemos tratado algunas, pero hoy te voy a hablar de dos que muy poco comentadas y poco en el sentido absoluto de que hay poco sobre este tema, pero también poco teniendo en cuenta la importancia que tienen, ¿no? Y la importancia que tiene que además evites que estas tasas suban, que son las tasas de quejas y rebotes, o tasas o números absolutos. En este caso, y lo vas a entender cuando te explique a fondo qué son y cómo evitarlas, vas a entender que en este caso te va a dar igual. Tienes que intentar evitarlas en la medida de lo posible. Si no al 100%, que muchas veces evitar estas cosas lo vas a ver, no todas dependen de ti, pero sí hay cosas que puedes hacer para que estas cosas no te ocurran y den al traste con tu estrategia de email marketing realmente, ¿no? Así que vamos a ver, en este episodio, vamos a ver qué son las quejas y rebotes, cómo medirlas, dónde encontrarlas más bien, y sobre todo cómo evitarlas y cómo prevenirlas. Cómo evitarlas una vez que salen, qué podemos hacer y cómo prevenirlas para intentar pues que aparezcan lo menos posible en nuestra estrategia de email marketing. Pero antes, ¿quieres saber lo que yo haría hoy para emprender en Internet con lo que sé ahora mismo? Pues pásate por pacovargas.es/empieza y te cuento la respuesta. Te voy a contar qué tienes que saber sobre email marketing para empezar a monetizarlo desde ya. Te lo voy a contar en una masterclass de algo más de una hora. Una masterclass en la que te voy a contar, entre otras muchas cosas, cómo construir tu lista de suscriptores sin gastarte un solo euro en publicidad, por ejemplo, qué emails enviar y cuándo enviarlos. Te voy a dar ideas para que no te falten ideas para enviar emails. Cómo debe ser tu autoresponder para empezar a monetizarlo desde el primer suscriptor, ¿no? Nada de esperar a tener cientos o miles de suscriptores, ¿no? Vamos a empezar a monetizar nuestra estrategia desde el primer momento. Y te voy a contar otras estrategias pro también, que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y por último, cada día, la masterclass digamos que sería esa primera gran lección, pero cada día te voy a enviar un consejo sobre email marketing listo para implementar. Te lo voy a enviar cada mañana a tu bandeja de entrada, como no puede ser de otra manera. Recuerda, en pacovargas.es/empieza. Bueno, pues vamos a ver primero qué son las quejas y qué son los rebotes, ¿no? Vamos a empezar con los rebotes. Un rebote es un email que se nos devuelve por algún motivo. Nosotros enviamos un email y nos llega de vuelta o nos llega un mensaje de error. Aquí en los rebotes podemos distinguir entre rebotes permanentes o duros, hard bounce en inglés, o rebotes transitorios o blandos también, que podemos llamarlo soft bounce en inglés. ¿Qué diferencia hay entre un rebote permanente y un rebote transitorio? Un rebote duro y un rebote blando. Los rebotes permanentes o duros no tienen solución. La causa no es evitable y no puedes hacer nada por evitarlos. Para ponértelo mejor con un ejemplo, pues cuentas de email que no existen o que han sido eliminadas por lo que sea, ya no existían pero ya no. También puede deberse a un error a la hora de transcribir un correo, sobre todo si los estás transcribiendo desde por ejemplo, pues una típica lista, vas a dar una conferencia y, aunque no deberías, si no lo he contado, lo contaré en otro programa cómo puedes hacer esto, pero si pasas una hoja para que te dejen su correo, bueno, pues luego eso al transcribirlo puede dar errores. Y también las cuentas abandonadas bueno, pues por ejemplo la típica cuenta también de alguien que te da la cuenta del trabajo y deja ese empleo
y esa cuenta pues termina siendo pues, eliminada, ya no existe, etcétera, etcétera, ¿no? Con estos no puedes hacer nada, estos son cosas que son ajenas a ti. Sí vamos a ver cómo prevenirlo, pero una vez que ocurren, aquí no hay una segunda oportunidad, ¿no? Esos correos no existen y hay que eliminarlos. Por otro lado, el otro tipo de rebote que te decía es el rebote blando, pues esos sí son evitables, no son tan drásticos como los anteriores, ¿no? De ahí lo de blando. Y se deben a problemas puntuales que pueden, de alguna manera, como te digo, se pueden resolver, aunque no siempre la solución depende de nosotros. Ejemplo, pues, aunque ya te digo que lo normal es que la solución no esté en nuestras manos, sino las del destinatario del correo rebotado, pero el ejemplo más claro que te digo es el de que la bandeja del destinatario esté llena, por ejemplo, en un momento determinado. Bueno, pues aparte que el usuario habrá recibido su email de que ya tienes la bandeja llena, bueno, pues cuando la vacíe podremos seguir enviándole emails. Y luego, aparte de los rebotes, como te decía, la otra gran protagonistas de este episodio del podcast son las quejas. Las quejas son aquellos correos que han sido reportados por el destinatario como spam. Ese botoncito que hay en todos los clientes de correo que dicen, no, mira, esto es spam, pum, y está a un solo clic. Ese peligro, esto sí que es peligroso, las quejas, es lo peor que te puede ocurrir en email marketing. Los rebotes tienen solución, de alguna manera, ¿no? Incluso los permanentes, aunque sea eliminando el correo, pero la queja no tiene solución ninguna. Alguien que te marca como spam te está haciendo muchísimo daño, así que cuidado con esto. ¿Cómo medirlo? ¿Cómo saber cómo vamos de quejas y de spam? Bueno, pues este es un dato, en mi opinión, que te tiene que dar tu proveedor de servicios de email marketing. GetResponse, MailChimp, ActiveCampaign, cualquiera que utilices. Debería ser una estadística más. En el que yo utilizo GetResponse, así es una estadística que veo junto con los clics, las aperturas, las bajas, etcétera, etcétera. Si no lo tienen, como yo, te lo vengo indicando desde el principio del episodio, pero si no lo tienen, plantéate cambiar de proveedor de email marketing. A mí me generaría cierta desconfianza, porque si no te dan este dato, o bien no están cuidando muy bien quiénes son tus socios no lo digo por ellos, sino por otros usuarios como tú que puedan estar utilizándolo, con lo cual eso en alguna manera también te va a perjudicar como remitente. No sé, a mí, sinceramente, con la importancia que tiene el no saber si estoy haciendo las cosas bien o mal en este área de rebotes y quejas, me parece especialmente relevante. O sea, que si no lo encuentras, no lo tienes, pregunta antes de darte de baja, pero cambia de proveedor. En mi opinión, sí es un motivo para cambiar de proveedor de email marketing. Bueno, y aquí lo importante de todos es que una vez que ocurre, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, pues lo normal es que tu proveedor de servicio de email marketing, y esto lo enlazo con lo que te acababa de contar de un motivo para escoger o salirte de tu proveedor de email marketing, lo normal es que se encargue de eliminar automáticamente los rebotes permanentes, los transitorios recurrentes y las quejas, especialmente estas últimas, ¿vale? Los rebotes permanentes porque como no hay solución, esa cuenta no existe, automáticamente debería eliminarse, ¿no? No tiene ningún sentido que si tú tienes una lista con 20.000 suscriptores y tienes 100 rebotes en un envío, tengas que estar eliminando a mano esos emails. Eso es un rebote permanente, pues si ya sabemos los mensajes que son el rebote permanente, pues fuera automáticamente. Y las quejas por descontado. O sea, las quejas porque seguir enviando a alguien que te ha marcado como spam, pues es el inicio de que tengas problemas mucho más graves, ¿no? Y los transitorios recurrentes, es decir, si esa bandeja que está llena pues nunca se vacía, pues no tiene sentido seguir teniendo rebotados y que, bueno, pues tras una serie de intentos ese correo también debería ser eliminado, ese suscriptor. Como funcionalidad extra que puedes ver en tu proveedor de servicios de email marketing, aunque yo creo que esto lo hacen prácticamente todos, es que los rebotes transitorios, los blandos, pues que pueda haber un segundo intento o incluso un tercer intento de entrega de ese email, ¿no? Yo muchas veces lo veo en las estadísticas que cuando envío a veces hay rebotes y cuando mido al día siguiente las estadísticas de las primeras 24 horas, pues encuentro que ya se han entregado todos los emails, por ejemplo, ¿no? Porque a veces son errores puntuales. Te he puesto el ejemplo de la bandeja llena porque es muy habitual, pero también puede ser un momento, pues un problema puntual en el servidor del suscriptor, bueno, cuestiones de este tipo, sobre todo en listas grandes es más habitual de lo que pueda parecerte.
Bueno, ya esto es cuando te ocurre. Pues cuando te ocurre qué debería ocurrir, no qué deberías hacer para que no te vuelvan a pasar. Pero ¿cómo prevenirlas? ¿Cómo hacemos para que esas quejas y rebotes, pues en la medida de lo posible, no aparezcan o aparezcan, vamos, muy, 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 muy poco? Pues lo más importante es tener una lista saneada, siempre te lo digo. Es que tener a gente que no abre nunca tus correos, que no, que no saben nada de ti, pues es que no tiene ningún sentido. Entonces, elimina a los suscriptores que no interactúan con tu lista, por muchos motivos que te explican otros programas, pero en este en concreto es para evitarte pues una queja por spam, por ejemplo. O un rebote, porque les has llenado la bandeja. Es decir, si tienen la lista abandonada, pero no la han dado de baja, bueno, pues llegará un momento en que eso sea un rebote transitorio, ¿no? También es importante el contenido. En 3 aspectos, ¿no? El primero, por supuesto, el cuerpo. Hace 2 semanas vimos cómo hacer para que tus suscriptores se queden en tu lista voluntariamente y además consuman tu contenido. Si no lo has escuchado el programa, escúchalo, es el episodio de hace 2 semanas. Bueno, pues si tú aportas valor, pues no vas a tener quejas, no vas a tener... Bueno, y si tienes rebotes transitorios se solucionarán y bueno, el permanente no depende de esto, ¿no? No hagas clickbaiting, es decir, el típico asunto de, bueno, no, sí, a mí me abren, sí, pero si tú tienes un asunto que generas una expectativa que no cumples con el cuerpo del correo, ojo, papeletas para spam, muchas papeletas para spam. Vamos, para una queja, que es de lo que estamos hablando aquí hoy. Y en la medida de lo posible personalizar, en el sentido de segmentar tus listas, es decir, de enviar los correos relevantes, que siempre te lo digo, si es que no se trata de enviar muchos correos de golpe, sino que sean relevantes para tu audiencia. Y también algo que reduce bastante, no, muchísimo las quejas y que, bueno, por norma suele venir en todos los proveedores de email marketing, por lo menos los decentes, y ahora vas a entender por qué digo lo de decentes, es que facilites el que se den de baja de tu lista. Pues con un enlace al pie del email en el que se clica ese enlace y se van de tu lista. Y ya está, no pasa nada, porque si no vas a terminar pues como spam. Porque si no, aparte de la tarea que si tienes que andar eliminando a mano al que te lo pide, pero la gente muchas veces no lo pide. Directamente dicen no, spam, y que no entren más. Y si entran, que entren a la bandeja de spam, que yo ahí ya no los veo. Y esto, como te decía, es muy grave. No te interesa en absoluto. Y con esto, mi querido remitente, ya te he dado, bueno, pues unos motivos para mejorar tus tasas de apertura, que seas un remitente seguro, que seas un remitente que leen sus newsletters. ¿De qué te gustaría que hablara en futuros episodios? ¿Tienes dudas sobre email marketing? Pues envíamelas a contacto@pacovargas.es y lo tendré en cuenta para responderlo aquí en el podcast. Tienes un email, tu podcast de email marketing. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí y te voy a pedir un pequeño favor. Nada de esto sería posible si tú no estuvieras al otro lado. Y necesito que me ayudes a llegar a más gente. Así que si te ha gustado, déjame una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, iVoox o el reproductor de podcast que utilices. O también puedes dejarme un me gusta en YouTube o Spotify. ¿No quieres perderte ninguno de los contenidos del podcast? Suscríbete y te llegará una notificación. O si no puedes esperar la semana que viene y quieres un consejo diario sobre email marketing cada mañana en tu bandeja de entrada, pues suscríbete a pacovargas.es/empieza. Te empezaré enviando mi masterclass Tu email marketing mínimo viable y como te digo, un consejo en forma de email en tu bandeja de entrada cada mañana que te voy a enviar. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!